Ah, caray, lo que está pasando en El Salvador es extremadamente controvertido. De entrada hay que entender que están en un estado de excepción. Es una característica muy particular que aplica en varios países. El Congreso, pues a final de cuentas, avala este estado de excepción que limita garantías individuales. Ha sido muy cuestionado el gobierno de Bukele debido al trato a los reos, por ejemplo, que son reos, 17,000, tengo entendido, más o menos, detenidos de las pandillas, de las maras, que están de alguna otra, en la visión fuera de El Salvador, como unos rehenes para que baje la violencia las pandillas que están afuera, tanto la Mara 18 como la Mara Salvatrucha. Y hay también limitantes a la prensa, por ejemplo, allá en El Salvador, pues están amenazando con casi 15 años de cárcel a quien llegue a reproducir algún mensaje de los maras, de las pandillas. Hoy, la verdad es que es un gusto y muy, muy interesante poder conocer y entender por qué se llega a tener que tomar estas medidas y platicar con un diputado del partido de Bukele, del partido Nuevas Ideas. Él es Cristian Guevara, diputado salvadoreño allá por el partido Nuevas Ideas. Gracias, diputado, por tomarnos esta comunicación. Don Cristian, ¿cómo está? Buenos días. Hola Luis, ¿qué tal? Un saludo a todos los hermanos mexicanos. Todavía no soy don, no estoy tan mayor. Bueno, déjame hablarte de tú entonces, Cristian. Oye, a ver, explícanos un poco esto porque saca de onda, pues nos mueve mucho ver de pronto a un presidente decir pues que tiene a los reos como rehenes y decirles no les voy a dar de comer nada y si no le baja casi que los va a matar de hambre. No sé, o sea, ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo nos explicas la situación? Obviamente, pues tú representas al partido del presidente Bukele. Bueno, yo soy el jefe de fracción de los No sé. diputados de Nuevas Ideas, 56 diputados, sí soy el jefe de fracción. Y bueno, mira, yo creo que hay que entender primero las características de la sociedad salvadoreña. Nosotros venimos en guerra desde 1980, nos costó 80,000 muertos esa guerra civil entre Arena y el FMLN, que fueron los partidos que estuvieron en el poder, que después la guerrilla se convirtió en partido político, el FMLN. En el 92 se firman los acuerdos de paz, que por cierto fueron en... Y los salvadoreños creíamos que ya íbamos a tener un tiempo de tranquilidad y la guerra se agravó porque comenzó la guerra civil entre las pandillas, comenzó esta guerra civil entre la Mara 18 y la Mara Salvatrucha, y no solo tuvimos los 80,000 muertos de la guerra civil, sino que tuvimos 120,000 muertos de la guerra social. Es más, murieron más gente en esta guerra entre las pandillas. Y peor del caso es que Arena y el FMLN se sentaron a negociar con las pandillas. Y yo siempre he dicho que es como que el gobierno de España se hubiera sentado con el ETA a negociar y a darle dinero, que es como que Estados Unidos se hubiera sentado con Al Qaeda a negociar y darle dinero, o el gobierno mexicano se sentara abiertamente con los narcos a darle dinero. Entonces, eso pasó aquí en el país. Los partidos políticos tradicionales fueron aliados de las pandillas y nosotros hemos hecho un quiebre radical con ese modelo. Nosotros primero venimos trabajando desde hace 3 años con la llegada del presidente Nayib Bukele con el plan control territorial, y lo primero no fue la represión, no fue ejercer la función punitiva del Estado que nos lo da. Ok. Nosotros fue apostarle a darle oportunidades a la gente, que ha sido muy aplaudido. Fíjate que tú decías Ujú. que esta medida del régimen de excepción ha sido muy cuestionado. Te lo digo que hemos pasado encuestas, Ujú. han habido encuestas libres, y en la que menos ha salido es el 91% de salvadoreños que aprueba esta medida. El 91% en una encuesta que Ok. pasaron ellos, De- déjame que pregun- pasaron. déjame preguntarte ahí, perdón, Cristian. Me hablas de esta negociación, esta guerra entre las maras, entre las pandillas, y hay quien habla, por ejemplo, el Faro, que es un medio ahí muy polémico allá en El Salvador, de que existe una especie de tregua entre el gobierno de Bukele y que esta tregua ha roto y viene una desesperación del gobierno. Y por esto, estas medidas de un régimen de excepción. Tú me dices justamente lo contrario, que nunca hubo una especie de pacto, pero que sí le apostaron al diálogo. ¿Pactaron o no pactaron? ¿Por qué 3 años No hemos después pactado, explota la bomba? no hemos pactado. El Faro no tiene ninguna prueba. Yo nunca he visto una prueba del Faro que diga aquí se sentaron a negociar, aquí están las negociaciones. Cuando vos negocias, pues llegas a un acuerdo que das algo por lo otro. Y el gobierno lo que hizo fue
restringir las señales telefónicas en las cárceles, quitar las visitas. O sea, él ha sido sumamente duro desde las cárceles que han sido los centros de control. Otra medida que hizo el presidente Bukele, antes las maras cada quien tenía su penal. Tú estabas en el penal de Ciudad Barrios, eras MS, estabas en el otro penal, tenían sus santuarios. Él los mezcló para que dejaran, para evitarles esos santuarios. Es decir, jamás un marero hubiera aceptado esa negociación porque no les convenía. Nosotros hemos ido de frente contra ellos. El Faro, que ha sido un periódico, que por cierto, estaba hablando con el primer periodista del Faro. Soy periodista de profesión y fui el primer periodista del Faro. No lo sabía. Y estuve 5 años ahí sin cobrar $1. Es decir, a mí nadie me puede venir a decir el periodiente. Entonces, viene el Faro, no tiene ninguna prueba y saca esto. Porque el Faro siempre ha vivido del tour de la violencia, de vender este país como el reino de las maras. Claro. Y así obtienen fondos. Hacían documentales, hacían foros sobre las maras, y los salvadoreños eran los que pagábamos con la sangre. Así que ese modelo nunca lo puedo probar el Faro, como repito, y ni otro periódico, ningún otro periódico. Y también vi que tocaste un tema que dice sobre la censura. Fíjate que a nosotros en el Nuevo Ecuador nos gusta hacer lo que los grandes países hacen, no lo que los grandes países nos dicen que hagamos. Entonces, en Alemania hicieron una ley muy similar que era contra las expresiones de violencia nazis. Si vos reproducís e incentivás mensajes de violencia nazi, es condenado. Pues nosotros hemos exactamente hecho lo mismo con los grupos terroristas. Los periódicos aquí no tienen censura, los periódicos aquí pueden dar sus noticias, ojalá que sean las verdaderas, pero pueden sacar las falsas. La gente va a decidir si lo sigue consumiendo o no. Ellos pueden seguir sacando las noticias que quieran. Lo único que no se puede hacer, no los periódicos, todo el mundo, es pasar estos mensajes de terror que daban las maras, porque las maras de repente decían, vamos a hacer toques de quedas, y toda la gente se asustaba y el país se paraba. Es interesante lo que dices, Cristian, y además como periodista, y ahora sí que de periodista a periodista te lo pregunto, pues. Una cosa es la ley como la que refieres en Alemania, o una muy similar que hay en Francia también, en torno a la negativa del holocausto. O sea, eso puede llegar a ser una felonía, puede ser un delito, el negar el holocausto, por ejemplo, pero es bajo un hecho histórico, algo que sucedió. Yo te lo quiero preguntar porque cuando salen los maras y dicen, va a haber un toque de queda, va a haber una guerra, etcétera, pues al final de cuentas, como periodista, yo te preguntaría eso es una nota. Es como que aquí nos dijeran de pronto que no podemos dar la información de un fusilamiento que se dio de casi 20 personas en Michoacán. El gobierno estaría muy contento de que no lo sacáramos. El gobierno estaría feliz de que no dijéramos que los narcos están azotando Michoacán, Guerrero, Sinaloa, etcétera. El gobierno de El Salvador, te lo pregunto, se beneficia un poco, claro, pues de que los medios no digan que los maras están controlando el territorio como lo están controlando, ¿o no? Lo que pasa es que aquí hay mensajes anónimos que son producidos bajo ese objetivo de producir terror. Es parte de esta guerra, ¿no? Sí, no son mensajes en los que vos veas voceros de las pandillas hablando. No lo son, entonces no tienen una fuente, son mensajes anónimos, parte de una estrategia de terror. Eso es lo que estamos queriendo evitar. No hay voceros, ¿no? O sea, no es así como que vamos a hablar con el vocero del Mara 18. O sea, pues digo, tampoco hay, ¿o sí? Hay voceros de las maras. ¿Ah, sí hay? Okay. Hay voceros identificados de cada mara. Cada ellos tienen sus líderes. Ellos tienen rango, son un ejército. Ellos tienen palabreros, gatilleros. O sea, ellos están establecidos en rangos. Y todo el mundo en este país sabe quiénes son los que hablan por cada pandilla. Como hoy eres diputado importante, hoy representas en el Congreso al partido de Bukele, al partido del presidente, un presidente además muy popular, también hay que decirlo, no le ha ido mal, muy controvertido a nivel mundial. Pero si regresamos a esa época donde Cristian era un reportero que estaba inclusive pues siendo opositor al régimen, a los distintos gobiernos que te tocó cubrir, ¿no te parecería un exceso 15 años de cárcel por reportar una nota que quizá tenga una valía social? Es decir, que hay una amenaza. Luis, 15 años de cárcel, Cristian. Solo te voy a decir. Ajá. En este país no hay ningún periódico censurado. En este país no hay ningún periodista, ni lo habrá detenido. Oíme lo que usted, ni lo habrá detenido. En este país no ha sido asesinado ningún periodista en el ejercicio del gobierno de Nayib Bukele. Y los que fueron asesinados en los años anteriores
fueron víctimas de la violencia común, muy probable. Bueno, el último que yo recuerdo que lo conocí, que era un camarógrafo, murió por estar en el lugar equivocado a manos de las maras. Se equivocaron de persona, creyeron que era otra y le dispararon a él, un camarógrafo muy querido en el gremio. Fíjate. Es decir, no están las condiciones en este país para perseguir a los periodistas. Es más, yo como periodista jamás los permitiera. Ahora, yo estoy del lado de los periodistas que también necesitan tener sus derechos frente a los propietarios de los medios. Oye, vamos digo, ahí está este tema de periodistas y qué bueno el dato que más digo, aquí fíjate, llevamos y sin guerra de maras, pues prácticamente 9 periodistas asesinados en lo que va de este año, no del sexenio, no del gobierno del presidente López Obrador, de este año nada más. Déjame pasar al tema de derechos humanos. Digo, las imágenes, yo sé que no son los carmelitas descalzos y que no estamos hablando de la Madre Teresa de Calcuta, que son unos pandilleros, que muchos habrán hecho cosas indecibles, que lo que tú quieras, pero cuando vemos estas imágenes, pues parece más, y te lo digo con todo el respeto del mundo, sin ningún afán de ofender, pero parece más como otro mensaje de pandilleros que un Estado que debería de respetar derechos humanos. Y no estoy defendiendo a ningunos pandilleros, pero este asunto de no les voy a dar de comer ha generado controversia y tú lo sabes, querido Cristian. ¿Cómo se justifica no darle de comer a unos reos o mandos así como los tienen? Hay cuestionamientos serios en torno a violaciones que podrían darse a sus derechos humanos. Nos guste o no, son humanos. Mira, los derechos humanos son para los que nos comportamos como humanos, no como las bestias que han sido y cómo se han comportado ellos. Y fíjate que la mayoría de mensajes vienen de países, bueno, te lo voy a decir, de un partido político que tuvo la oportunidad durante 8 años de cerrar Guantánamo y no lo cerró, donde se trata de peor manera a los reos, donde se les incomunica de por vida, donde no tienen una situación legal ni siquiera con certeza. Entonces, esa misma gente es la que nos está criticando ahora, los que tuvieron la oportunidad, te digo, por 8 años de cerrar Guantánamo. Por eso te digo, Luis, nosotros queremos hacer lo que los países hacen, no lo que los países grandes nos dicen que hagamos. Nosotros queremos, ya les estuvimos oyendo a ellos, les estuvimos haciendo caso a ellos y nuestro país fue para peor. Ya, si los gringos violaron derechos como los han violado en Guantánamo, y lo sabemos, ustedes quieren tener ese mismo derecho de violar derechos. Nosotros lo que estamos ejerciendo es la ley. Y antes se les negoció con las pandillas, se les dio todas las oportunidades en las cárceles, se les metía prostitutas, se les metía drogas, y no fue el camino. Ahorita nosotros lo que le estamos dando a ellos es lo que nos están pidiendo los salvadoreños que hagamos, que al final seamos fuertes, decididos y directos contra las maras y demostrarles que es el Estado el que tiene el control y no ellos. Y debo de reconocer algo, o sea, la gente en El Salvador no lo está viendo mal, o sea, las encuestas, etcétera, los sondeos de opinión, pues tienen un apoyo importante al presidente Bukele. Lo que acabas de decir, Cristian Guevara, porque además, o sea, tu rango hoy día es sumamente importante, pues es trascendental. ¿No consideran seres humanos a estos tipos que están detenidos? O sea, ¿qué son entonces? Claro, los considera. O sea, ellos son seres humanos, pero no se han comportado como tal. Si tú vieras el nivel de violencia, Luis, que han ejercido. Ayer yo estuve en La Campanera. Y lo sé, o sea, insisto, no los quiero defender, pues, que se interprete como que los defiendo. Pero también... Yo te estoy contando. Ayer fui a La Campanera. Ya. Que es el sitio insignia de la Mara 18, donde antes el gobierno no entraba. Ayer estuve en La Campanera, le fuimos a dar comida a los soldados. Pues ayer leyendo un poco sobre La Campanera me encontraba con el caso de Joana, una niña evangélica que lo que quería ser es licenciada en computación y que tuvo el único error en su vida de irse a escribir a una escuela que estaba terrorizada. Como no quiso decir o como no lo sabía, lo más probablemente, como ella no se metía en problemas, quién era el líder de la Mara 18 en La Campanera, le cosieron la boca y la dejaron morir. Ups. De hambre. A una niña de 16 años. Le cosieron la boca y la dejaron morir. Yo no estoy diciendo que vamos a hacer lo mismo que ellos, pero te estoy diciendo que ellos le han hecho tanto daño a la sociedad que hoy la sociedad tampoco les tiene ninguna lástima ni piedad. Hace unas semanas hablábamos de 80 muertos en casi una semana, una violencia pues inusitada en El Salvador, si no me equivoco, como desde hacía unos 30. ¿Ha funcionado esto? O sea, estas imágenes que le están dando la vuelta al mundo, ¿ha bajado la violencia, Cristian? Cuando tú me decís, ellos tienen derecho, los buenos salvadoreños tenemos derecho, yo prefiero los derechos de los buenos salvadoreños. Desde que pusimos el régimen de excepción, no tengo el dato exacto, pero
habrán sido asesinados 15 personas en todos estos días. En Desde comparación hace de las 80 que se te dieron en unos días. Solo te voy a dar un... Uh-huh. Desde 1994, ahí, sí. nosotros estuvimos en el top 3 de los países más violentos del mundo. Y en muchos años nosotros lo encabezamos. Nosotros tuvimos cifras de como que fuéramos un país en guerra, como Siria, Irak, como otros países. Los encabezamos. Y cuando llegó el presidente Bukele en el 2019, salí top 10. No solo del top 3, salimos del top 10 y en el 2020 salimos de cualquier top de países violentos. Yo siempre he dicho que el reto no es haberlo bajado, el reto es conservar esto. Ustedes como México también son una sociedad que sufre de violencia, sí, nosotros lo vemos. Sí, lo somos. Y yo estoy seguro que muchos mexicanos, que muchísimos mexicanos quisieran decir que este país tomara las decisiones que está tomando El Salvador y salieran de la violencia. Pues hay mucha gente. Hay mucha gente que están escribiendo al respecto del tema. Se me está acabando el tiempo, Cristian Guevara. No quiero dejar la oportunidad de pedirte que podamos retomar una conversación un poquito más larga más adelante, pero hoy cerraría preguntándote, ¿van a seguir con esto? ¿Hay un paso adelante de lo que están haciendo? Me estás dando un dato, 15 personas muertas en comparación con las 80. ¿Pedirías que esto, por ejemplo, se replique en otros países? Yo lo que creo es que cada país no se puede replicar una receta en otro lado. Cada sociedad es diferente. A nosotros nos ha funcionado y quien quiera, si un senador mexicano quiere venir a El Salvador y que le expliquemos lo que hemos hecho, con qué determinación lo hemos hecho, bienvenidos aquí, igual de cualquier otro país hermano latinoamericano. La Constitución nos permite otro periodo, otros 30 días más de régimen de excepción, lo vamos a valorar, pero lo que vamos a seguir haciendo es reformas a la ley para ser mucho más duros con las pandillas. En la última plenaria, que por cierto tuvimos que haber tenido 2 plenarias en 15 días, pero tuvimos 6 para lograr sacar todos los temas con emergencia y con tramitación, pusimos una ley que no se habían atrevido los otros partidos políticos, que era la ley de exención de dominio, que en español significa que si yo le decomiso armas, carros, vehículos, dinero a las maras, las voy a ocupar en contra de ellas. Eso es aikido, el principio básico de aikido. Y también la que tú me hemos estado hablando de que han tratado de manipular estos medios, que por cierto, medios que han vivido, que no tienen impacto comercial, sino que viven de recibir dinero de organismos que también son los organismos que defienden a las pandillas, porque no tienen éxito comercial y han tratado de manipular, decir que censura cuando no hay censura por ningún lado. Cristian Guevara, diputado allá en El Salvador, el dirigente, el jefe del partido de Bukele. Gracias por tomarme la comunicación y estamos al habla, Cristian, si me permites. Muy buenos días. Buenos días, Luis. Saludos a todos los mexicanos. Gracias. Bueno, tengo una cantidad enorme de comentarios. Es que este viernes estuvo demasiado cargado. Ramos 951.